Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Escuchamos la palabra de Dios. A la vista de ellos fue elevado al cielo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Movido por el Espíritu Santo, se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguardaran que se cumpla la promesa del Padre, de la que han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes bautizarán con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá, como lo han visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. ¿Todos? Te alabamos, Señor. Del Salmo 46 respondes: Dios asciende entre aclamaciones. ¿Todos? Dios asciende entre aclamaciones. Pueblos todos, batid palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Todos, Dios asciende entre aclamaciones. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Todos, Dios asciende entre aclamaciones. Porque Dios es el Rey del mundo. Toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Todos, Dios asciende entre aclamaciones. Lo sentó a su derecha en el cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor nuestro, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido
no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y le dio a la Iglesia, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. ¿Todos? Te alabamos, Señor. Te pones de pie en tu casita, levantas tu vela encendida. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Todos? Aleluya, aleluya, aleluya. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levantas tu vela en casita. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo. Demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo. Demos gracias a Dios. Puedes sentarte. Mientras subía al cielo, los iba bendiciendo y les decía: vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Estuvo en la tierra Jesús 33 años, 30 años de vida oculta, de vida en familia, y 3 años de vida pública, de apostolado, de llamar a los discípulos para formarlos y enviarlos, ir preparándolos poco a poquito, y después de muerto en cruz resucitó al tercer día y estuvo 40 días con sus discípulos hasta que llegó el momento de decirles adiós y separarse físicamente, pero les decía: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Es Jesús que cumple su palabra y que sigue diciendo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay cosas que se nos olvidan, hay cosas que se nos olvidan con facilidad, como cuando Jesús iba en la barca de Pedro y tan agotado estaba que estaba durmiendo, y en medio de las olas seguía avanzando el barco de Pedro, y los discípulos platicaban en esa travesía, pero se oscurece, hay nubes muy negras y empiezan vientos huracanados y les entra el miedo a los discípulos, hombres curtidos en alta mar, pero que en ese momento se sienten solitos, abandonados por Dios, y gritan y tienen que despertar a Jesús para decirle: ayúdanos, porque estos vientos huracanados
nos van a hacer naufragar. Y Jesús le dice al viento: cállate, silencio, tranquilo, y hay santa paz. Se abre el cielo, desaparecen las nubes grises y vuelve a aparecer el cielo azul. Y Jesús reprende a los apóstoles diciéndoles: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Es Jesús que dice: yo estaré con ustedes todos los días, pero por eso decía, se nos olvida con facilidad las cosas. Por eso Jesús dice: les enviaré al Espíritu Santo para que Él les recuerde todo lo que yo he pronunciado, sus parábolas, esta y muchas más promesas de estar Jesús con nosotros, pero también sus milagros realizados, como cuando caminó sobre el agua sin mojarse, y muchos otros milagros, sanando enfermos, expulsando demonios. Y Jesús sigue diciendo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, cuando haya terremoto, cuando salga el sol, cuando haya viento, cuando haya coronavirus, cuando haya influenza, cuando aparezca otro virus nuevo. Pero tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: no se aparten de Jerusalén. Y ellos permanecieron reunidos en torno a María Santísima para pedir el Espíritu Santo. Mientras subía a los cielos, los discípulos se postraron en tierra y adoraron a Jesús, reconociéndolo como Dios. Y cuando iba subiendo al cielo, una nube lo oculta y ya no ven físicamente a Jesús. Y se quedan estáticos, suspendidos en el tiempo, como cuando el niño tiene en su mano un globo que le regaló su papá y está jugando con ese globo que tiene gas, y en un descuido, entre tanta felicidad, lo suelta el hilito y se le va al cielo, y el niño se queda mirando a lo alto y ve cómo cada vez más se va alejando. Así se quedaron los discípulos, y tuvieron que llegar unos hombres vestidos de blanco, unos ángeles. Tuvieron que llegar unos ángeles vestidos de blanco a llamarles la atención, a hacerlos reaccionar, a decirles: ¿qué hacen ahí mirando al cielo como estatuas de marfil? Ese mismo Cristo Jesús que va al cielo regresará de nuevo. Pónganse las pilas, cumplan el mandato misionero de Jesús de ir por todo el mundo y predicar la buena nueva. Y los discípulos reaccionaron. Hay ocasiones en la vida que se nos acaba el mundo, que andamos nadando de muertito, que andamos como zombies, y hay necesidad de ese empujoncito, de esa cachetada guajolotera para que uno reaccione y se ponga las pilas y pueda uno avanzar en el camino de la vida. Y necesitamos pedirles ayuda a María Santísima, ese apoyo, ese respaldo al Espíritu Santo, y será el Espíritu Santo que descienda sobre ellos y les dé el don de fortaleza, le quite sus miedos a los discípulos, pero también será fundamental la compañía, el amor maternal de María Santísima para mantenerlos unidos como discípulos de Jesús. Y llegará el momento de la verdad, cuando a través de la persecución de los judíos vayan a otros pueblos y vayan cada vez más lejos, a otras naciones, a otros continentes, y puedan predicar la buena nueva, de tal manera
que no hay que ver los problemas como algo negativo en sí mismo, sino como una llamada de atención a la acción. Dios diciendo, es tu turno, es tu momento, prepárate, como en su momento Pablo y Bernabé, que querían predicar al pueblo cercano, pero en un primer momento el Espíritu Santo le dice, siéntate, aliméntate, descánsate, prepárate cuando llegue el momento, hasta que en el momento indicado el Espíritu Santo dice, aparten a Pablo y Bernabé, y llevaron el Evangelio a otro continente. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos recuerde la palabra que Jesús nos dice, que entra por este oído y se va por el otro oído, cuando dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y los discípulos fueron, predicaron, hicieron discípulos, fundaron comunidades, pusieron líderes al frente de cada comunidad, pero también desarrollaron otros dones, otros talentos, otros carismas, expulsando demonios, sanando enfermos, pero también bautizando. Por eso dice el apóstol Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, porque aun cuando Jesús tenía 12 apóstoles, nada más fundó una iglesia. Aunque tenía 3 discípulos más cercanos, solo fundó una iglesia. Por eso dice Pablo apóstol, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Puede ser que uno se bautice como católico, luego como luz del mundo, luego como testigo de Jehová o alguna otra asociación religiosa, o funde uno su propia iglesia, pero recordar lo que hoy nos dice Pablo apóstol, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, y pedimos ayuda a María Santísima y al Espíritu Santo para no renegar de nuestra fe, sino para profundizar y conocer más lo que nos dice Jesús, para mantenernos unidos en la fe, aún a pesar de pruebas y dificultades, para que escuchemos lo que Jesús escuchó cuando fue bautizado en el río Jordán, Dios Padre diciendo, eres mi Hijo amado, eres mi Hijo querido. Por eso Jesús envía a los discípulos diciendo, vayan y prediquen, pero también vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te pones de pie, te pones de pie. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.